Fundamentos químicos y biológicos. Universidad Nacional Abierta a Distancia, Jessica Lisbeth Adame Alarcón. Hoy les hablaré sobre bases químicas de la vida. Cuando hablamos de bases químicas de la vida, hablamos también de principios generales de la biología, que tenemos la célula, la diversidad, que son los 5 reinos: vegetal, animal, protisto, plantas, hongos, y el tema que hoy trataremos en especial es las bases químicas de la vida. Cuando hablamos de bioelementos, biomoléculas, el día de hoy hablaremos sobre las biomoléculas. Para iniciar hablando de bases químicas, vamos a iniciar por lo más básico, que es un átomo, es la unidad más pequeña de una materia. Poseen carga positiva, negativa, y sus partes son el electrón, protón y neutrón. Una molécula es la unión de uno o más átomos que se unen por fuerzas especiales llamadas enlaces. Es una agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la proporción más pequeña de una sustancia pura y conserva todas sus propiedades. Las biomoléculas. Se les considera a todos los compuestos químicos al estar en conjunto que conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Existen infinidades de biomoléculas, pero entre las más necesarias o las que se encuentran en abundancia son en el primer grupo el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y el carbono. En segundo lugar se puede mencionar al sulfuro y al fósforo. Entonces hablaremos sobre carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Iniciemos. Los carbohidratos pueden ser monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Los lípidos son todos los ácidos grasos. Las proteínas pueden ser primarias, secundarias, terciarias o cuaternarias. Y ácidos nucleicos, hablamos siempre de código genético y de herencia. Les explicaré en las siguientes diapositivas más detalladamente. Entonces, los carbohidratos, su estructura está constituida por hidrógeno, son oxígeno y carbono, son biomoléculas y su primera función en los seres vivos es brindar energía para que realice las tareas físicas metabólicas necesarias para subsistir. Tienen origen en la fotosíntesis porque ya después de que las plantas realizan la fotosíntesis, ellas producen glucosa. El organismo siempre reserva los carbohidratos en los cuerpos. En las plantas esa función se llama almidón y en los animales glucógeno. El término glúcido proviene del griego glikis, que significa dulce. A los carbohidratos también se les llama así porque muchos de ellos presentan ese sabor, aunque algunos son insípidos, como la papa. Clasificación de los carbohidratos: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos habla de 1, o sea, una unidad básica. Oligosacáridos, compuesto de 2 a 10 unidades de monosacáridos. Y polisacáridos, constituido por más de 10 monosacáridos. Los monosacáridos se pueden clasificar según su número de carbones en triosas, que significan 3 carbonas, tetrosas 4, pentosas 5 y hexasosas 6. Por su estructura puede ser lineal o cíclica, y por su grupo funcional, que son las aldosas o las cetosas. Los oligosacáridos son carbohidratos formados por pequeños números de monosacáridos. Resulta de la unión de 2 monosacáridos mediante el enlace glúcido o alfa-beta. Aquí tenemos los ejemplos de los enlaces.
Para distinguir entre los enlaces de alfa y beta, hay que examinar la posición del hidrógeno en el primer carbono de la molécula. En el alfa se representa hacia arriba y en el beta hacia abajo. Los polisacáridos. Tenemos el almidón, un ejemplo común es la papa, reserva energía vegetal formando por miles de moléculas de glucosa. El glucógeno se almacena en el hígado y músculo esquelético. La quitina, polisacárido estructural presente en paredes celulares de hongos y en esqueletos de insectos. Y la celulosa, polisacárido con función estructural presente en la pared vegetal de heteropolisacáridos. Aquí hablaremos sobre hidrólisis, monosacáridos y proteínas. Son polímeros lineales constituidos por sucesión de unidades estructurales o disacáridos. Un ejemplo de ellos tenemos los ácidos hialurónicos, forman el tejido conjuntivo, el tejido vítreo del ojo, la gelatina de Wharton del cordón umbilical, entre otros. Tenemos la piel, la córnea y las funciones de aclaramiento del plasma en cada uno de estos ácidos. Los lípidos. Los lípidos hablaremos todo de las grasas. Son un conjunto de moléculas constituidas por carbono, hidrógeno y en menor medida oxígeno. También algunas pueden contener fósforo y azufre o nitrógeno. Son moléculas hidrófobas, insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos. Funciones: reserva energética, estructural, regulador hormonal, transportador, biocatalizadora y térmica. Fuentes de los lípidos, ¿dónde podemos encontrarlos? Son de origen vegetal o algunos de origen animal, otros son terpenos y hablamos también de las ceras. Ejemplos son el aceite, grasas buenas como la del aguacate. Clasificación de los lípidos. Entonces aquí hablaremos sobre ácidos grasos. Los lípidos los podemos clasificar en simples como ácidos grasos, grasas neutras y las ceras. Complejos tenemos los fosfoglicéridos, glucolípidos y lipoproteínas, y en los asociados tenemos la prostaglandinas, terpenos y esteroides. Proteínas son moléculas de aminoácidos que están unidas por un tipo de enlace conocido como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contiene azufre, fósforo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También son los para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas, las enzimas. Clasificación de las proteínas. Por su forma pueden ser fibrosas, su forma es alargadita como lo muestra la imagen, y globulares, la forma es como de un globito, como recogida.
Por su grupo prostético tenemos las proteínas simples, que al ser hidrolizadas producen aminoácidos simples. Por ejemplo, la albumina, la elastina, el colágeno y las histonas. Las proteínas conjugadas, al ser hidrolizadas, producen aminoácidos y sustancias no proteicas. Ejemplo, las glucoproteínas, las lipoproteínas y como proteínas. Por su estructura se pueden clasificar en primarias, que en su secuencia es una línea, secundarias, su estructura es como una forma helicoidal, terciarias, contiene parte de la forma helicoidal y plegada adoptando un aspecto globular, y cuaternaria formado por dos o más polipéptidos. Ácidos nucleicos. Cuando hablamos de ácidos nucleicos, hablamos de compuestos elevados de peso molecular, es decir, macromoléculas. Son polímeros constituidos por la unión mediante enlaces químicos de unidades menores llamadas nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Es algo que está compuesto o formado por una base nitrogenada, azúcar, ácido fosfórico, unidos en el siguiente orden: ácido fosfórico, azúcar y una base nitrogenada. La clasificación del ADN por su forma puede ser monocasetario, bicatenario, monocatenario, dímero, cromática, y el ARN tenemos también por el otro lado, que es el que lleva la transcripción del ADN para que se produzca el proceso de traducción en el ribosoma. Este mapa conceptual nos habla todo sobre ácidos nucleicos, En este mapa conceptual hablaremos sobre las importantes funciones del ADN y el ARN. El ADN, su función es almacenar instrucciones para sintetizar proteínas, replicarlas. Al replicar las proteínas hay tres fases: la iniciación, la elongación y la terminación. En la fase de transcripción tenemos la iniciación, la elongación y la terminación también, que termina en traducción, que es la traducción del ARN. Tenemos también, hablamos sobre los ácidos nucleicos y también hablamos que se puede clasificar según una función del tipo adipentosa en ácidos desoxirribonucleicos, que es el ADN, y ácido ribonucleico, que es el ARN. Ahí está la comparación de los dos, como la cadena que forman, y también hablamos sobre las macromoléculas. Bueno, esta fue mi presentación, espero que les guste.